¿Qué pasaría si la inteligencia, esa cualidad que nuestra sociedad valora por encima de todas las demás, fuera en realidad la fuente de tu sufrimiento más profundo? ¿Qué pasaría si esa mente brillante que has trabajado tanto para desarrollar fuera precisamente lo que te impide experimentar verdadera paz, conexión y realización? Acompáñame, porque al final de este video podrías ver tu propia inteligencia no como tu mayor ventaja, sino como aquello que te está frenando para vivir una vida completa e integrada. Carl Jung, uno de los pensadores psicológicos más profundos de la historia, descubrió algo sobre la inteligencia que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. Una idea oculta tan radical que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el valor de ser inteligentes. Este secreto, enterrado en la vasta obra de Jung, podría transformar la forma en que entiendes tu mente, tus relaciones y tu lugar en el mundo. Hoy desvelaremos la sabiduría olvidada de Jung acerca de la inteligencia, lo que descubrió, por qué importa y cómo podría cambiar para siempre la manera en que ves tu propia y brillante mente. Carl Jung no era un psicólogo cualquiera. Nacido en 1875 en Suiza, comenzó como discípulo de Sigmund Freud antes de su famosa separación, motivada por diferencias fundamentales en la comprensión de la mente humana. Mientras Freud se centraba principalmente en deseos sexuales reprimidos, Jung vio algo mucho más profundo y complejo en la psique. A lo largo de su vida, Jung desarrolló la psicología analítica, fue pionero en conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la individuación, y cambió de forma radical nuestra comprensión de las profundidades de la mente humana. Trabajó con miles de pacientes, muchos de ellos personas de gran inteligencia y alta formación, que pese a sus dones intelectuales, o quizá precisamente por ellos, sufrían un profundo malestar psicológico. El mismo Jung era brillante, hablaba varios idiomas, leía de manera amplia en disciplinas que iban desde la alquimia hasta la filosofía oriental, y produjo más de 20 volúmenes de obra académica. Sin embargo, a lo largo de su carrera, lidió con algo de lo que pocos hablan: los peligros psicológicos que conlleva la inteligencia en sí. Jung no se interesaba en halagarnos con ideas cómodas sobre el potencial humano. Más bien, se adentró en las sombras de la condición humana, exponiendo verdades incómodas. Y una de sus revelaciones más impactantes era sobre el costo oculto de la inteligencia. Para Jung, la inteligencia no era únicamente la capacidad de resolver problemas o acumular conocimiento. Era una función psicológica que, cuando se enfatizaba en exceso, creaba un desequilibrio peligroso en la psique. Observó un patrón inquietante. Cuanto más inteligentes eran sus pacientes, más luchaban con problemas psicológicos específicos que a menudo las personas menos intelectuales evitaban. Piénsalo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo tu mente analítica suele interponerse en tu felicidad? De cómo, cuanto más comprendes el mundo, más difícil se vuelve simplemente disfrutar de la vida. Eso es exactamente lo que Jung reconoció. Este es el gran paradoja que Jung descubrió. La inteligencia agudiza nuestra conciencia, pero también profundiza nuestra desconexión de otras partes esenciales de nosotros mismos. Cuanto más brillante es la luz del intelecto, más arroja a la sombra otros aspectos de nuestro ser. La mente inteligente, según Jung, sobresale analizando, categorizando y estableciendo conexiones lógicas. Esta habilidad nos ayuda a resolver problemas complejos, a progresar en nuestras carreras y a dar sentido a un mundo caótico. Pero el mismo poder analítico a menudo nos separa de nuestros instintos, de nuestras emociones, de la sabiduría corporal y de las corrientes más profundas del inconsciente. Jung escribió: una de las tareas más difíciles que los hombres pueden realizar es la invención de buenos juegos para niños.
Es difícil, porque nada de lo que pasa por la mente de un niño puede ser comprendido por la inteligencia de un adulto. Esta observación aparentemente simple encierra una verdad profunda. Existen formas de sabiduría que la inteligencia no puede captar, perspectivas a las que no puede acceder, experiencias que no puede interpretar. Mientras otros en la época de Jung celebraban el triunfo de la razón humana, él vio el lado oscuro de nuestro desarrollo intelectual. Reconoció que, a medida que los humanos modernos se volvían más inteligentes, también se volvían más fragmentados psicológicamente, más alienados de la naturaleza, más desconectados de sus sueños, de sus intuiciones y de la sabiduría de sus cuerpos. Para muchos de los pacientes de Jung con gran inteligencia, esta fragmentación se manifestaba como un profundo sentimiento de vacío. A pesar de sus logros y de sus conocimientos, sentían que algo esencial faltaba en sus vidas. No lograban conectarse de verdad con los demás. No podían acceder a la alegría o la espontaneidad genuinas, ni encontrar un sentido más allá de sus intereses intelectuales. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que, cuanto más entiendes el mundo, más alienado o vacío te sientes? Eso es exactamente lo que Jung observaba en su práctica clínica. La mente inteligente, descubrió Jung, crea una clase particular de sombra, los aspectos de nosotros mismos que no reconocemos, rechazamos o ignoramos, y que relegamos a la inconsciencia. Y paradójicamente, cuanto más inteligentes somos, más profunda y compleja se vuelve nuestra sombra. Jung definía la sombra como aquello que no deseamos ser. Para la persona muy inteligente, la sombra a menudo contiene todo lo que escapa a la explicación racional: reacciones emocionales, miedos irracionales, sensaciones corporales, corazonadas intuitivas e instintos primitivos. Estos elementos no desaparecen solo porque los ignoremos. Se van a la clandestinidad, acumulan energía en el inconsciente y pueden estallar de formas destructivas o inesperadas. La sombra de la persona inteligente a menudo se manifiesta como un sobreanálisis persistente, como la rumiación y la parálisis por análisis. ¿Te ha pasado que no puedes tomar una decisión sencilla porque analizas en exceso todos los resultados posibles? ¿Has pasado noches en vela dándole vueltas a los problemas sin encontrar una resolución? Jung diría que esa es tu inteligencia excesivamente desarrollada, que te desconecta de tu conocimiento intuitivo. Un paciente de Jung, un brillante profesor universitario, acudió a él aquejado de una ansiedad paralizante a pesar de su éxito académico. Era capaz de analizar su situación con una claridad asombrosa, pero no encontraba alivio. Jung notó que aquel hombre lo sabía todo y no entendía nada. Su comprensión intelectual de su problema en realidad le impedía acceder a la sabiduría emocional e instintiva que necesitaba para sanar. Jung observó que las personas muy inteligentes a menudo se enredan especialmente en preguntas existenciales. Sus mentes pueden contemplar la inmensidad del universo, la inevitabilidad de la muerte, la aparente falta de sentido de la existencia, pero carecen de las herramientas psicológicas para integrar estas revelaciones de forma saludable. La inteligencia nos permite ver a través de ilusiones reconfortantes, pero no siempre nos ofrece alternativas. Esto genera un tipo específico de alienación. Quien posee gran inteligencia a menudo se siente como un extraño, incapaz de compartir sus percepciones con los demás, sin encontrar consuelo en las respuestas convencionales. Como escribió Jung, la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que para uno son importantes. La dificultad de la mente inteligente para la simple aceptación crea otra carga. Mientras la gente menos analítica puede hallar paz en placeres básicos, rutinas o creencias tradicionales, la persona muy inteligente a menudo ve en ellos insuficiencias.
Detecta las contradicciones, los límites y las fallas de cada sistema, de cada placer, de cada relación. Esta conciencia crítica puede arrebatarle a la vida sus alegrías más sencillas. ¿Cuántas veces tu mente inteligente te ha mantenido despierto por la noche, incapaz de acallar el análisis constante? ¿Cuántas veces has deseado poder apagar tus pensamientos, aunque fuera un instante, para sentir paz? Para Jung, esta lucha era el costo oculto de la inteligencia, pero las ideas de Jung van más lejos todavía. Reconoció que la conciencia humana se divide en 4 funciones primarias: pensar, sentir, percibir, sensación e intuir. En un mundo ideal, la persona desarrolla las 4 en equilibrio, usando cada una cuando es pertinente. Pero la mayoría de la gente, especialmente en la cultura occidental, se centra en exceso en una de ellas y descuida las demás. Para el tipo intelectual, el pensamiento se convierte en la función dominante, mientras que el sentimiento, la capacidad de valorar las cosas, de saber qué importa, de conectar emocionalmente, permanece sin desarrollarse. Jung llamó a este aspecto descuidado la función inferior, y creía que era la fuente de muchos problemas psicológicos. Observó que las personas muy inteligentes suelen tener dificultades en las relaciones personales justamente porque su función de sentimiento sigue siendo primitiva y está poco desarrollada. Pueden analizar el comportamiento humano de forma brillante, pero no logran conectar a nivel emocional. Entienden la mecánica de las relaciones, pero se pierden su significado y valor. Jung escribió: "Donde reina el intelecto, no hay amor". Esto no significa que las personas inteligentes no puedan amar, sino que la inteligencia por sí sola no puede guiarlas en cuestiones del corazón. El amor exige acceso a la función de sentir, a una sabiduría emocional que sigue reglas distintas de la lógica. Esta división entre intelecto y alma crea una tensión interna profunda. La mente inteligente busca claridad, certeza y control, mientras que el alma prospera en el misterio, la paradoja y la entrega. Cuando nos identificamos demasiado con nuestro intelecto, privamos al alma de lo que necesita, creando en nuestro interior un paisaje de sequía y desolación. Jung atestiguó esta desnutrición del alma en muchos de sus pacientes. Individuos exitosos y brillantes que, a pesar de sus logros, sentían que sus vidas carecían de sentido. Señaló que, alrededor de 1/3 de mis casos, no sufre de neurosis clínicamente definibles, sino de la falta de sentido y del vacío de sus vidas. Creía que ese vacío provenía de una dependencia excesiva del intelecto a costa de otros modos de conocer. Piensa en las personas más inteligentes que conoces. ¿Son también las más felices? ¿Se sienten profundamente conectadas con otros, con la naturaleza, con algo más grande que ellas mismas? ¿O a menudo parecen encerradas en sus mentes brillantes, sin encontrar la satisfacción que buscan en la sola actividad intelectual? El concepto de Jung, del inconsciente colectivo, ofrece otro punto de vista sobre los límites de la inteligencia. Propuso que, bajo nuestro inconsciente personal, existe una capa más profunda compartida por toda la humanidad, un depósito de imágenes, instintos y pautas primordiales que llamó arquetipos. Esta sabiduría colectiva, acumulada durante milenios de experiencia humana, no se expresa a través de conceptos, sino de símbolos, sueños y sincronicidades. El problema: la inteligencia a menudo bloquea el acceso a este reservorio más profundo de sabiduría. La mente racional descarta los sueños por considerarlos carentes de sentido, las coincidencias como fruto del azar y el pensamiento simbólico como algo primitivo. Rechaza lo que no puede medir, clasificar o explicar. Al hacerlo, nos desconecta de una fuente ancestral de guía y sentido. Jung estudió extensamente las culturas indígenas y advirtió algo sorprendente.
La gente en esas sociedades, aunque menos desarrollada intelectualmente según los estándares occidentales, a menudo mostraba una integración psicológica y una conexión espiritual que faltaba en sus pacientes europeos educados. Vivían en armonía con sus sueños, sus cuerpos, sus comunidades y el mundo natural. La gente moderna, en contraste, ha ganado una enorme capacidad intelectual, pero ha perdido el contacto con esas formas de conocimiento más profundas. Como decía Jung, hemos conquistado la naturaleza a costa de nuestras almas. Nuestra inteligencia nos ha dado un poder sin precedentes sobre el mundo externo, pero ha dejado empobrecido nuestro mundo interior. Esta desconexión se hace muy evidente en los sueños. Jung descubrió que los sueños de las personas muy inteligentes a menudo contenían imágenes particularmente salvajes, primitivas o perturbadoras, como si el inconsciente estuviera compensando la unilateralidad de su actitud consciente. Cuanto más racional y controlada es la mente despierta, más caótico y emocional se vuelve el mundo onírico. ¿Has tenido alguna vez sueños que parecían burlarse de tu visión cuidadosamente construida del mundo? Sueños llenos de emociones, impulsos o imágenes que tu mente racional nunca admitiría. Jung lo vería como intentos de tu psique de restaurar el equilibrio, de reconectarte con los aspectos que descuidas. Pero Jung no abogaba por abandonar la inteligencia. Más bien, proponía un camino de integración y plenitud a través de lo que llamó el proceso de individuación. Este viaje de toda la vida implica reconocer, aceptar e integrar todos los aspectos del yo, incluidos aquellos que la inteligencia rechaza o no puede comprender. La individuación no significa retroceder a un estado prerracional. Es ampliar la conciencia para abarcar modos de conocer, tanto racionales como no racionales. Es desarrollar la capacidad de pensar lógicamente cuando hace falta, pero también de sentir con profundidad, de percibir con precisión y de intuir directamente. Es sostener paradojas sin resolverlas, abrazar el misterio junto con la claridad y encontrar sentido más allá de la comprensión intelectual. Jung desarrolló varios métodos para facilitar esta integración. Uno fue la imaginación activa, una técnica para dialogar con las figuras del inconsciente. A diferencia del análisis intelectual, que disecciona y categoriza, la imaginación activa se involucra con el contenido inconsciente en sus propios términos, permitiéndole revelar su significado de manera orgánica. También enfatizó el análisis de los sueños, no como un ejercicio de resolver acertijos, sino como una relación continua con el mundo onírico. Para Jung, los sueños no eran problemas que se resolvieran con la inteligencia, sino mensajes que debíamos recibir, experiencias con las que había que convivir y de las que aprender con el tiempo. El trabajo con símbolos era otra vía para la integración. Jung reconoció que los símbolos hablan un lenguaje más antiguo que las palabras, conectándonos con significados que trascienden el pensamiento conceptual. Al relacionarnos con símbolos, en el arte, el ritual, la mitología o la imaginación personal, accedemos a una sabiduría a la que el intelecto por sí solo no puede llegar. Para la persona intelectualmente dotada, Jung recomendaba prácticas concretas para equilibrar su función dominante de pensamiento. Entre ellas, desarrollar la conciencia corporal a través de actividades físicas que requieran presencia en lugar de análisis. Bailar, hacer senderismo, practicar artes marciales o simplemente prestar atención a las sensaciones corporales pueden reconectar a la persona intelectual con la sabiduría física que ha desatendido. Cultivar la inteligencia emocional, nombrando los sentimientos, expresándolos de forma apropiada y escuchando a los demás con empatía en vez de con análisis. Esto desarrolla la función de sentir,
que suele estar subdesarrollada en los tipos muy intelectuales. Explorar la expresión creativa sin juicios ni críticas. El arte, la música, la escritura espontánea o el juego permiten acceder a modos de ser no racionales que equilibran la actividad intelectual. Relacionarse directamente con la naturaleza. Experimentarla en vez de conceptualizarla. Jung creía que la naturaleza podía enseñar lo que los libros no pueden sobre el sentido de pertenencia a algo mayor que uno mismo. Practicar periodos de no saber. Apartar deliberadamente el análisis y convivir con las preguntas en lugar de apresurarse a responderlas. Esto crea un espacio en el que pueden surgir la intuición y la experiencia directa. ¿Cómo saber si tu inteligencia está jugando en tu contra? Jung señalaba varias señales de alerta: ansiedad persistente a pesar de comprender sus causas, incapacidad de tomar decisiones a pesar de haber analizado todo a fondo, entumecimiento emocional o desconexión, a pesar de la comprensión intelectual, pérdida de sentido de la vida a pesar de los logros, o sueños que compensan constantemente la unilateralidad de tu conciencia. Si te reconoces en estos patrones, Jung sugeriría no tratar de pensar más para salir de ellos. En su lugar, presta atención a lo que tu intelecto suele ignorar: sensaciones corporales, respuestas emocionales, corazonadas intuitivas, sueños, sincronicidades y la llamada de tu yo más profundo. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras equilibrar tus dones intelectuales con una sabiduría intuitiva más profunda? ¿Qué posibilidades surgirían si pudieras acceder a todos tus modos de conocer, no solo al pensamiento racional? Jung creía que existe una inteligencia más allá de la inteligencia, una sabiduría que trasciende la función de pensar por sí sola. La llamaba el sí mismo, distinguiéndolo del ego. Mientras el ego, sobre todo en los tipos intelectuales, se identifica ante todo con el pensamiento consciente, el sí mismo abarca la totalidad de la psique, tanto lo consciente como lo inconsciente. Esta inteligencia mayor opera a través de lo que Jung denominó sincronicidad, coincidencias llenas de significado que no pueden explicarse por causa y efecto. Se expresa a través de símbolos en lugar de conceptos, de patrones más que de lógica, de totalidad más que de análisis. Conoce por participación directa en vez de por observación objetiva. El estudio que Jung hizo de sistemas filosóficos orientales, en particular del taoísmo y de diversas formas de yoga, le convenció de que esas tradiciones comprendían algo que el racionalismo occidental había olvidado. La integración de los opuestos conduce a una forma de conocer superior. Consciente e inconsciente, pensar y sentir, espíritu y materia, no están en último término separados, sino que son aspectos complementarios de un todo más amplio. Esta comprensión llevó a Jung a una verdad paradójica. A veces hay que no saber para entender de verdad. El intelectual aferrado a la certeza, que necesita explicarlo todo, que no tolera la ambigüedad, se cierra a realizaciones más profundas. Como afirmaba Jung, los problemas más grandes e importantes de la vida son todos fundamentalmente insolubles. Nunca pueden resolverse, solo superarse. Esto no significa abandonar la racionalidad, sino reconocer sus límites. El intelecto es una herramienta maravillosa para ciertas tareas, pero insuficiente para otras. Puede explicar el cómo, pero no el por qué. Puede describir, pero no valorar. Puede analizar las partes, pero le cuesta captar el todo. La persona realmente sabia sabe cuándo pensar y cuándo dejar el pensamiento a un lado para abrirse a otros modos de conocer. El propio Jung encarnó esta integración. A pesar de su formidable intelecto, permaneció abierto a los sueños, a las visiones y a las sincronicidades. Creaba arte, trabajaba con piedra y se relacionaba con la naturaleza.
no veía el inconsciente como un material que se analizaba, sino como una realidad viva con la que uno se encuentra. Sus intuiciones más profundas no vinieron solo del pensamiento, sino de la integración del pensamiento con otros modos de conocimiento. La liberación que Jung proponía no era liberarse de la inteligencia, sino de la identificación con la inteligencia como la totalidad de lo que somos. Cuando reconocemos que somos más que nuestros pensamientos, más que nuestros brillantes análisis, más que nuestra comprensión conceptual, nos abrimos a una experiencia más completa de ser humanos. Esta liberación implica una suerte de entrega. No la renuncia a la inteligencia, sino a su dominio, dejando que ocupe su lugar apropiado como una función más entre otras. Jung describía esa entrega en términos alquímicos, como la muerte del ego inflado, que debe morir a su identidad limitada para renacer en una identidad más amplia. Para la persona muy inteligente, esta entrega puede resultar particularmente amenazante. Todo su sentido del yo, su valor en el mundo y su forma de desenvolverse en la realidad se han construido alrededor de la capacidad intelectual. Aflojar esa identificación se siente como perderse. Sin embargo, paradójicamente, ese aflojamiento es precisamente lo que permite que surja un yo más completo. Jung fue testigo de esta transformación en muchos de sus pacientes. Un científico brillante que llegó a él con depresión descubrió, gracias al trabajo con sueños y la imaginación activa, una conexión con ritmos naturales y sabiduría corporal que había ignorado por mucho tiempo. Al integrar esos aspectos, no solo encontró alivio a la depresión, sino un sentido más profundo de propósito y pertenencia. Una profesora con mucho éxito aprendió a valorar sus reacciones emocionales, que antes descartaba como irracionales, descubriendo en ellas un sistema de orientación más preciso que su análisis puro. Al honrar tanto su pensamiento como su sentir, desarrolló una manera más auténtica de estar en el mundo. ¿Cómo sería confiar en algo más allá de tu mente racional? ¿Qué podría emerger si te permitieras conocer de formas que trascienden el pensamiento? Reunamos ahora los hilos de la perspectiva de Jung sobre la inteligencia. La comprensión fundamental es esta: la inteligencia no es el problema, sino la identificación con la inteligencia como si fuera todo nuestro ser, lo que genera sufrimiento. Cuando confundimos una sola función de la conciencia con su totalidad, creamos desequilibrio, fragmentación y conflicto interno. La verdadera sabiduría no proviene de acrecentar solo la capacidad intelectual, sino de integrarla con otros modos de conocer. La función de pensar debe equilibrarse con el sentir, la sensación y la intuición. La comprensión consciente debe complementarse con la apertura a la sabiduría inconsciente. El análisis debe ir de la mano de la síntesis, la crítica con la apreciación, el saber con el no saber. Jung identificó varios principios que pueden guiar esta integración. Primero, reconocer los aspectos sombra de la inteligencia. Las formas en que tu mente brillante podría estar limitando tu experiencia y dejándote sin acceso a la sabiduría que llega por otras vías. Observa cuándo pensar se convierte en pensar en exceso, cuándo el análisis se convierte en parálisis, cuándo la interpretación se vuelve una defensa contra la experiencia directa. Segundo, desarrollar las 4 funciones psicológicas. Si eres naturalmente intelectual, presta atención especial al sentir, valores y conexión emocional, la sensación, experiencia física directa, y la intuición, conocimiento inmediato sin pasos lógicos. Estas ofrecen formas de sabiduría a las que el pensamiento por sí solo no puede acceder. Tercero, reconocer la inteligencia del cuerpo y las emociones.
Tus sensaciones físicas y tus respuestas emocionales contienen información tan valiosa como tus pensamientos, con frecuencia más inmediata y global. Aprende a escuchar estas señales en lugar de anularlas con racionalizaciones. Cuarto, relacionarte con el pensamiento simbólico y la imaginación. Los símbolos hablan un lenguaje más antiguo y profundo que los conceptos, conectándonos con significados que trascienden la formulación lógica. A través de los sueños, el arte, el mito y la imaginación activa, puedes acceder a esta sabiduría simbólica. Finalmente, permitir el misterio y lo desconocido. Las verdades más profundas a menudo están más allá de lo que se puede articular o entender por completo. Aprender a estar cómodo con no saber, con la paradoja y la ambigüedad, te abre dimensiones de la realidad que el puro intelecto no puede abarcar. Como descubrió Jung, la verdadera sabiduría proviene no de saber más, sino de abrazar la totalidad de lo que eres. Tanto la luz de tu entendimiento consciente como la rica oscuridad de lo que hay más allá. Al integrar tu mente brillante con tu corazón que siente, tu cuerpo que percibe y tu espíritu que intuye, logras una plenitud que va más allá de la sola inteligencia. Esto no significa rechazar tus dotes intelectuales, sino situarlos en un contexto más amplio, usándolos cuando corresponde y desarrollando también otras formas de relacionarte con la realidad. Significa reconocer que eres más que tus pensamientos, más que tus análisis, más que tu mente brillante. Eres un ser humano completo, con múltiples maneras de conocer, de experimentar y de existir en el mundo. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en la sobrereflexión, en la parálisis por análisis o sintiéndote desconectado a pesar de tu comprensión, recuerda el secreto oculto de Jung. La inteligencia es una maravillosa sirvienta, pero una pésima ama. Cuando permites que tu ser completo aflore, la inteligencia en equilibrio con los otros aspectos de tu ser, descubres una forma de vida más rica, profunda y satisfactoria de lo que la sola inteligencia podría brindarte. ¿Qué partes de ti has descuidado en tu afán de entenderlo todo intelectualmente? ¿Cómo podrías comenzar a recuperar e integrar esos aspectos para construir una forma de ser más completa? Comparte tus reflexiones en los comentarios y continuemos esta conversación sobre los costos ocultos y la posible trascendencia de la inteligencia. Porque, como el propio Jung descubrió, la sabiduría más profunda a menudo no se halla en los pensamientos brillantes, sino en la integración del pensamiento con otros modos de conocer, en una totalidad que incluye pero trasciende a la inteligencia misma.